Mis amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros una vez más en Hablemos, donde el invitado especial eres tú. El día de hoy tengo a Padre e Hijo. Miren qué curiosidad. También el Espíritu Santo, pero Él está presente en nuestros corazones. Hablo del pastor Luis y su hijo Luis Madrid también, que nos acompañan el día de hoy. Alguien va a decir, espérenme, Pastor Luis, sí, él estuvo fungiendo como presidente de Alianza Evangélica. Fue un periodo maravilloso para las iglesias en general en El Salvador. Y por supuesto, Luis Jr., usted lo ha visto con banda GDS, ¿se recuerdan? Han estado en nuestra iglesia, hay otras producciones que posiblemente nos quieran anunciar. Así que esto y mucho más en este programa. Bienvenidos, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pastor. Realmente ha sido una bendición el recibir esta invitación. No, hombre, al contrario, sabes que lo consideramos como de la casa. Sí, y gracias. bueno, Luis, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿GDS? ¿Dónde Por va la cosa? todas partes, pero primeramente gracias. Amén. Muy emocionado de estar aquí, muy emocionado de ver todo lo que está pasando allá, en el templo, muy refrescante. Me emociona. Amén. Me emociona. Amén. Si usted estuvo aquí cuando estábamos al centro. Yo ¿verdad? estuve ahí en el centro, sí. señor. Me emociona ver cómo se ve esa creatividad, esas nuevas perspectivas y nuevas generaciones también trayendo ideas. Amén. Que la iglesia. Así que muy feliz de estar Señores, aquí. ¿cómo se convive? Yo estoy en esta etapa que ustedes ya dominan. Sí, mis hijos ya crecieron y uno de ellos es el que está más o menos despuntando, apuntando ministerialmente hablando, aunque los otros estén en otros ministerios adyacentes. ¿Cómo se pueden llevar bien padre e hijo? ¿Cuál ha sido la base de esta confianza que hay? O de esta guerra, qué sé yo. No sé si nos llevamos bien. Sí, claro que sí. Bueno, realmente es toda una historia, larguísima historia. Yo personalmente, desde que ellos eran pequeños, siempre traté de establecerles una ruta de desarrollo personal y académico también. Entonces, mi aspiración siempre fue que ellos crecieran cuanto ellos quisieran y obviamente tuvieron todos los espacios necesarios. Crecieran cuanto ellos quisieran. Sí. Es decir, como padre uno tiene la responsabilidad de darle a los hijos todo lo necesario, pero no basta lo material, no basta solo la alimentación, hay que darles una ruta. Hay que proponerles, más bien dicho, una ruta, porque ellos tienen al fin y al cabo decidir cuál es la ruta que ellos van a tomar. Pero creo que parte de eso. Algo de lo que mi papá está diciendo es que él fue intencional en muchas cosas. Yo estaba en 8º grado y él me dio un libro que se llama, creo que se llama 21 leyes de liderazgo, sí, claro. de John Maxwell. Sí. Ese libro me cambió el cerebro, así, me lavó el cerebro. Él era intencional, me mandaba a deportes, me mandaba a música. De hecho, él fue el que financió todos mis estudios de música por años, etc. Y otra cosa que él hizo fue que él jamás, ni a mi hermana ni a mí, nos obligó a la iglesia, nunca. Nunca nos la metió a cucharadas, sino que realmente la pasión por la iglesia, por la música, por la alabanza, por la predicación, nació del Espíritu Santo directamente con nosotros. Entonces, creo que fue una intención de él, ¿verdad? Y lo demás se dio espontáneamente dentro Luis, de nosotros. ¿usted recuerda cuando Jesús llegó a su corazón? Tal vez no a su vida porque lo hemos andado alrededor. Y hago una pregunta como capciosa. ¿Por qué? Porque yo siento que yo anduve muy cerca siempre, pero sí recuerdo el día que llegó a mi corazón, que las cosas realmente cambiaron. Sí. O por lo menos comenzaron a cambiar. Sí. ¿Tiene usted ese recuerdo? No tengo la fecha exacta, pero sí es obvio que gran parte de mi vida estuve en la iglesia sin tener una relación activa, cercana con Dios, con el Espíritu Santo. Fue mi adolescencia. Fue mi adolescencia donde el Señor me tocó y me guió, me apasionó prácticamente. Para mí la iglesia, toda mi adolescencia y mi juventud, el centro de mis ideas, de mi energía, de todo, era la iglesia, era el ministerio y era el servicio a Dios. Bueno, entonces, puedo decir que fue como en la adolescencia. Ya el Señor hace las cosas, Él sabe que uno se puede ir por muchos caminos. Él me puso la pasión, aquí te vas a quedar y ahí nos fuimos. Pastor Luis en algún momento perdió la esperanza, dijo, Señor, dame paciencia, que esto no entienden. No, fíjese que realmente no. Claro, los problemas normales de todo adolescente, ¿verdad? Señor. Pero resulta que nosotros con mi esposa nunca hicimos una tarea como de presión, ¿verdad? Como la que yo observo en otros compañeros pastores, Sí, señor. que por tal de quedar bien con la iglesia, pues aplastan a sus hijos para que no les salga nada del pecado que haya en ellos. Sí, que no se note, ¿no? Que se note menos. Que no se note, pero realmente eso es un error. La verdad que los jóvenes son jóvenes. Sí, uno tiene que corregirlos, disciplinarlos, algunas veces regañarlos, ¿verdad? Porque como todo joven
cuando uno está en esa época comete errores, ¿verdad? Tal vez una de las desventajas que yo tuve es que mi papá falleció cuando yo justamente tenía 15 años. Wow. Así que yo no conozco un regaño de un papá, ¿verdad? Y eso quizá le dio esta capacidad de administrar esa educación. Sí, así posiblemente suave. porque mi mamá igual, ella no podía gestionar su disciplina como lo hubiera sido mi papá, ¿verdad? Posiblemente eso me haya ayudado, pero realmente es una necesidad que uno como pastor dé espacio para que los hijos sean ellos mismos. El consejo sabio para aquellos que nos ven a esta hora dice, mire, pastor, qué bonito su caso. Me encanta que Luis Jr. esté en los caminos de Dios, pero mire, el mío sí está descarriado. Sí. ¿Qué les decimos como padres y como hijos a estas familias? Bueno, primero que uno tiene que tener un plan, ¿verdad? Un plan de desarrollo. Así es. Eso es fundamental, porque no se trata solo de tratar que los hijos no se salgan de la iglesia, sino que tiene que haber un plan de desarrollo personal. Y lo que él acaba de mencionarles, eso fue lo que yo hice, les puse libros significativos en las manos de ellos. Cuando ya ellos empezaron a leerlos, obviamente su forma de pensar empezó a cambiar. Y a temprana edad eso es muy importante, porque cuando un joven logra identificar áreas específicas donde puede desarrollar, puede ser él mismo o ella misma, entonces los hijos le dan sentido a sus vidas. Así que tiene que haber un plan. En primer lugar, tiene que haber un plan. Número dos, nosotros como padres tenemos que pensar no solo en nuestros hijos, sino en los hijos de todos los hermanos de la iglesia. Tenemos que buscar la forma de generar un ambiente adecuado para que nuestros hijos crezcan dentro de la iglesia. Que eso fue lo que yo hice. Favoreció mucho el hecho de que ellos pudieran servir en un ambiente donde ellos se sentían bien. Navegaron durante su adolescencia. ¿Qué denominación, perdón, pastor? Iglesia de Dios en El Salvador. ¿Iglesia de Dios para los chicos era castrante en aquel entonces? Sí, mucho. En mi caso igual, ¿verdad? Difícil. Muy Sí. difícil. Sí. Pero lo lograron. Sí, en el caso mío, en mi caso, ¿verdad? No puedo hablar por otros casos, pero en mi El sueño caso de él sí. siempre fue los ministerios juveniles, los ministerios pastorales juveniles. Nos abrió mucho la puerta para que pudiéramos nosotros hacer iglesia con el lenguaje de nuestra generación. Y ahí nació GDS, que de hecho GDS, Generación de Salvación, nos lo inventamos nosotros en el carro, hablando de cómo le ponemos al Ministerio de Jóvenes, GDS. Años después resultó que pusimos ese nombre en la banda de música. No he preguntado por la niña, por su hija, por su hermana. ¿Qué tan difícil fue por ser mujer? ¿O qué tan difícil es por ser mujer? La educación cristiana, los valores cristianos en un mundo tan convulsionado. Bueno, realmente pudiera decir que la receta se las apliqué a ambos. Cada uno de ellos tiene su forma de ser y fueron ellos mismos. En el caso de mi hija, ella es más extrovertida, mucho más ¿Sí? extrovertida. Yo hubiese creído que Luis era así. No, ella es mucho más extrovertida. Entonces algunos me decían, pastor, usted va a tener problemas con esta niña cuando sea adolescente. ¿En serio? Pero realmente no, ella fue natural y como yo los dejé ser ellos mismos, creo que esa es la clave. Extrovertida, ¿qué era lo que a ella le gustaba? ¿Qué hacía diferente? Decir, hey, bájale. Ingrid es ruido, Ingrid es alegría, plática. Ella es la que socializa en las mesas. Yo soy introvertido, soy intelectual, leo libros y ella es salir, hablar, gritar. Reírse. Entonces ella es el centro del show en los escenarios, etc. Somos polos opuestos. Qué curioso, de verdad. Hubiese creído todo lo contrario. Sí. ¿Eso en algún momento le llegaron a llamar o a titular o a querer nombrar mal testimonio porque la niña es outgoing, porque es así alegre? Ajá. Y eso? ¿Lo tendieras? Bueno, posiblemente, pero el caso es de que como yo orientaba a la iglesia también para que ellos conocieran a sus hijos. Así es. Porque una de las partes claves que uno tiene que tener es conocerlos, cómo son, cuál es la base de su temperamento, qué influencias están incidiendo en la formación de su carácter, ¿verdad? Porque el carácter tiene que ver no solamente con la forma de ser, sino con lo hereditario, que es el temperamento. Entonces, creo que eso me ayudó mucho a mí. A ver, porque, Pastor Luis, ¿quién tiene el carácter de quién? ¿De la mami y del papi? ¿Cómo funciona eso? bueno, Ingrid salió a la mamá de extrovertida. Ok. Ajá, él salió un poco a mí, pero tiene otros elementos. Es que Otros los hijos rasgos. salen todos añadidos, ¿verdad? Los hijos no, o sea, son parte de todo, de toda la Pastor herencia. Luis, ¿qué recuerda de su papá? De mi papá yo recuerdo, quizás quiero explicar esto porque
En la época en la que yo perdí a mi papá, que él falleció, generalmente los jóvenes nos separamos un poco de los padres. Entonces a los 14, 15 años yo estaba en esa etapa, un poco alejado. Esa etapa yo ahora lamento no haber podido conocer a mi papá creyente? En esa etapa. ¿Era creyente? Sí. ¿Ah, sí? Él fue pastor durante un tiempo. ¿En serio? Fue pastor. ¿Siempre de Iglesia de Dios? No, él empezó en otra denominación llamada en aquella época Iglesia Asambleas Cristianas del Concilio Incorporado. A él le dieron una credencial, yo la tengo esa credencial, la guardo. Pero posteriormente él pasó a ser parte de Iglesia de Dios en El Salvador, aunque no pastoreó ahí, pero sí fue una pieza importante dentro de la iglesia de la que fuimos parte. Entonces él lamentablemente en esa época yo no pude tener una cercanía bien específica. Así que recuerdo yo de la etapa de él un poco antes, ¿verdad? Y como digo, lamento no tener recuerdos apropiados de él. Hace poco platicando con un tío mío que es el único que sobrevive, yo le dije, tío, cuénteme acerca de mi papá. Entonces es como, claro, él lo conoce, ¿verdad? Sí. Me empezó a señalar ciertas características que yo me quedé asombrado. Wow, qué tremendo. ¿Las ven usted o las ven sus hijos? En mí las veo bastante. Ajá, yo sin saberlo. La verdad que los hijos influenciamos. Y obviamente, pues él también, ¿verdad? Pero solo que él ya hizo su propia mezcla sí, yo vengo porque esa frase me gustó. Dice, ya vienen añadidos. Sí. Entonces dije, ¿de quién trae cada quien? Yo personalmente, en los últimos meses, he estado evaluando mucho las historias de los abuelos, de ambos, papá y mamá. Y he comenzado a percibir puertas que ellos nos abrieron antes, cuando yo ni siquiera había nacido. Sí. Y muchas bendiciones, muchas cosas que nosotros estamos experimentando son puertas que ellos abrieron de rodillas hace 40, 45 años, y yo lo puedo percibir, siembras que ellos hicieron. Por ejemplo, mi abuela era una diezmadora tremenda. Ella era mucho de ofrendar a los pastores, muy hospitalaria con los pastores. Ella tenía una habitación, historias que yo escucho, He tenido una habitación en casa, hospedaba a pastores, ofrendaba tremendo con pastores. Ella era una empresaria también. Igual la familia de mi mamá son de un background empresarial. Del lado de mi papá es que somos del área ministerial. Pero mi abuela mandaba cartas. Cuando yo viajaba a Estados Unidos mandaba cartas especificando el diezmo es lo primero, hijos, a sus hijos de la empresa. La ofrenda para tal pastor. Y yo todo eso no lo sabía. Ahora que yo lo sé, personalmente, yo tengo una carga por el sembrar y apoyar a ministros. Entonces, probablemente está conectado a lo que mi abuela ya venía haciendo. Y yo he observado también como puertas sobrenaturales se me han abierto que yo no las toqué. Alguien más las tocó por mí, pero se me están abriendo, ¿verdad? Y se están facilitando esos caminos. ¿Quién era músico de las dos familias? Nadie. Nadie. A mí me gusta la música, solo que no tuve tiempo para puedo estudiarlo. decir que salió de él, porque él iba, yo lo acompañaba yo chiquito a las iglesias y él, no sé si tocaba o qué, pero yo me acuerdo haberlo visto en una iglesia, se subió en las iglesias de los pueblos, ¿no? Suben los músicos a tocar guitarra, él se subió y agarró una guitarra y comenzó a tocar do, re, qué sé yo, y yo me quedé, wow. Y yo en el retorno le dije, papá, yo quiero aprender a tocar. Y él me inscribió a... ¿Qué instrumentos? Guitarra. En este caso, ¿usted se queda en guitarra o le gustó? No. Mi instrumento principal, como mi voz, es la guitarra eléctrica. Okay. Pero cuando uno estudia música, es como estudiar matemáticas. Tú lo aplicas en todas las esferas. Entonces, uno puede aplicar la música en cualquier instrumento. Entonces, yo toco piano, toco bajo, y el hecho de haber experimentado ya por años liderando alabanza en iglesia, tenés que ser multifacético, saber de batería, poder dirigir músicos, etc. Entonces, al final, mi papá nos apoyó mucho en eso. Estudiamos en Instituto Canción, estudiamos en el centro, en el CENAR, estudiamos música clásica. O sea, nos metimos así. ¿Usted y su hermana? Solo yo. Mi hermana sí entró a estudiar música, pero nunca se profundizó tanto en el tema musical. Ella se fue por otras rutas, ella es más comunicadora. Ella es periodista de carrera, por cierto. Y es comunicadora, tiene una licenciatura en comunicación empresarial y tiene también un técnico en periodismo. Entonces ella es la de las cámaras, ¿verdad? Y se fue por esa ruta. Hace muchos años, usted estaba quizás recién nacido, hubo un libro titulado ¿Qué hacemos con estos músicos? Voy a tratar de mencionar, algo que creo yo entendí del libro. Y era una generación de gente que quería adorar, pero no sabía ni cómo. Y otros que creían que adoraban y no estaban haciendo nada.
¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado con la alabanza? Fue Hillsong un antes y un después, fue Marcos un antes y un después, fue hacia dónde vamos. O sea, literalmente, si suena y hace ruido, alaba, o debo de enclaustrar la alabanza en el ritmo tradicional. ¿Cómo lo ven? La adoración en sí es algo que no está atado a nuestras formas culturales, generacionales. La alabanza y la oración es algo del corazón y es lo que el Señor mira. O sea, adorar no necesito tener un stage fancy con luces y música. A Dios no lo vamos a impresionar con eso, ¿verdad? A Dios lo vamos a impresionar con la actitud del corazón. Sin embargo, yo sí le doy cierta importancia, porque a mí, those things matter to me. Yo cuando apareció Hillsong, ¿qué es esto? ¿Han ido por ahí? Sí, hemos estado. Y de hecho, maravilloso. Yo lo vi una vez acá que lo trajo Juan Carlos Asbun de Iglesia Quemón. Un saludo, Juanca. Yo la pasé, y es más, era una etapa bien difícil de mi vida. Y estaban en el Gimnasio Nacional, imagínense hace cuántos años habrá sido. Fue eso, hace años, yo estuve ahí también, sí. Increíble, o sea, fue una cosa... No, y ver también la forma en que se hacen las cosas. Nosotros estuvimos con mi hermana en el Hillsong Conference de New York en el 2015. Eso nos voló la cabeza. La excelencia, ¿verdad? La logistics, production y todas esas cosas. Al final hicimos una colección de ideas y cosas que terminamos aplicando mucho en el ministerio después. Pero yo creo que esas cosas importan y creo que la iglesia debería ponerle también atención a esas cosas porque, como digo, no es que eso... de cierta manera sea el centro de la adoración, pero sí son plataformas que facilitan a los jóvenes engage. ¿Cómo hicieron casar Iglesia de Dios? Mi papá pastor, mi hermana que es outgoing, nuestro ministerio GDS, Hillsong. Bueno, fíjense de que esa experiencia fue interesante porque cuando él fue influenciado por Hillsong. Claro. Ese es su alma mater, por así decirlo. No, yo vengo más atrás. Yo vengo Ron Kenoli, vengo Marcos ¿en serio? Witt. ¿Lo conocieron Claro, ustedes? claro, pero- Yo vengo a los 90, pues, de allá. Ajá. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 34 ahorita. Está joven. 34, sí. Pero me refiero al hecho de la influencia que tuvo en su momento, ¿verdad? Porque cuando ellos ya entendieron o sea, les gustó esa dinámica. Yo me recuerdo que él, hubo época que no se peinaba. ¿Ah, sí? Sí, no se peinaba. Así No todo. tiene fotografía. ¿Y cómo era el look? ¿Cómo era la cosa? ¿Pero era pelo largo? No. Un tiempo creo que me rapaba acá y tenía el cabello largo. También, Ajá. sí. Entonces, No, pero yo lo entendí. Porque resulta que en mi época la influencia para mí fue Generación de Jesús. No sé si usted los ha escuchado. ¿Y cómo era el look? No, normal, ¿verdad? Pero la música, el estilo. Nosotros lo vemos normal, pastor, ellos Sí. lo veían raro. Ahora, en el caso de él, cuando ya empezó con esa cosa de que no se peinaba y así subía al púlpito, pues, o sea, a tocar, ¿verdad? Pero yo decía, ya le va a pasar. Y efectivamente le pasó. ¿Y la ¿verdad? ropa? Pastor, Igual. Fíjese que ese tipo de cosas, la ropa, el estilo, ¿verdad? Quedan irrelevantes cuando usted mira a 100, 200 jóvenes llegando un domingo a adorar y terminan llorando de rodillas, adorando al Señor. Para los que son pentecostales, hablando lenguas, Sí. para los que son más carismáticos, teniendo experiencias con el Espíritu Santo. Entonces la ropa y el look es irrelevante. Cuando uno mira jóvenes que están en riesgo de entrar a pandillas o algo, transformados, llegando al templo, disciplinados, cambiando, llevando a sus una papás. experiencia on stage, tocando en algún toque, como dicen los muchachos seculares, con su hermana. Algo que nosotros como bautistas podemos llamar sobrenatural. Ha habido algún momento de decir, wow, Señor, esto no me lo esperaba ni tampoco lo planeé. O sea, como dicen muchos en la jerga que utilizan, no, se derramó el Espíritu. Mira, esta alabanza la tocamos 1 hora y no pasó nada. O sea, Yo personalmente soy muy cuidadoso en todo este tema de la manipulación. Yo no soy así de promover emociones, aunque sabría quizás cómo hacerlo, qué decir, qué botón apretar. Personalmente, siempre cuando estoy dirigiendo alabanza soy muy reservado en eso. Y entiendo que al final es el Espíritu Santo el que tiene que moverse. No soy yo, no es mi música, no son los acordes. I know what chords to put in place y crear alguna atmósfera, pero al final mi rol ahí es dirigir a la gente a donde el Espíritu Santo me ha dicho que hay que ir. ¿El pastor Luis puede predicar con musiquita de fondo? Pues
No estoy acostumbrado. En Yo algunos trataba lugares, de- en algunos sí, lugares sí, lo ¿verdad? ponen. Ajá. No me estorba, pero... Es que cuando este hombre dijo lo de los acordes, yo lo he Sí. visto. No, y tienen un batero también. Si el pastor dice al ejército. Pastor, si no hay oración detrás de eso, por más pues, musiquita que usted le ponga, no va a pasar nada. Ajá. Yo y recuerdo... si algo pasa en la iglesia es porque está el pastor orando, Conectado. están adultos también. Él nunca dejó a los jóvenes solos. Siempre habían muchos adultos. Nosotros teníamos un programa de oración que se llamaba La Fábrica de los Sueños. Era un programa de oración los domingos a las 6 de la tarde. El horario, nada que ver, a 6 de la tarde, domingo, donde invitábamos jóvenes a orar. Period. Solo ahora. Orar. Solo orar. Orar. Se llenaba de 200, 250 jóvenes en Mariona, la iglesia Sí. pastoral en Mariona. Se llenaba de jóvenes que llegaban porque algo estaba pasando ahí. Y no era la música, although our music was cool, Sí. ¿verdad? Pero se llenaba y la gente terminábamos horas orando. Y mi historia empresarial, la historia de mi hermana, ministerio, todas esas cosas nacieron de la oración, nacieron de ahí. Amén. Entonces, pero él nunca nos dejó solos. Siempre estaba él y estaba el liderazgo de la iglesia orando con nosotros. Ujú, Pastor era Luis, importante. el instrumento más caro que les ha comprado. Pues fíjese de que en realidad los más caros se los ha comprado él. Porque Que así, un investment que usted ha dicho, wow, estoy ahorrando porque quiero esto. Sí, o sea, todo lo que quise ya lo compré en su momento, en guitarras. Yo tenía en aquel tiempo, había un póster de Pablo Olivar, no sé si lo Sí, ubica, claro. con una guitarra Fender Stratocaster American Deluxe. Yo vi y me acuerdo que lo pegué en mi cuarto y dije, quizás algún día podré tener esa guitarra. Ajá. En mi primer trabajo, trabajé duro un año, lo ahorré y me la compré. ¿Y qué Me la color compré. era? Color madera, Fender Strat. Nunca me he deshecho de ella porque, No, ¿en porque serio? tiene un valor Ay, ay, ay. sentimental, porque sé lo que me costó comprarla. Años después, la White Falcon también, me compré una Fender de colección. Me compré todo lo que me pude comprar, ¿verdad? Al final sí les podría decir, no se claven mucho con eso. ¿Y Al qué final, es un White Falcon? ¿Qué el es? White Falcon es una guitarra de colección de la marca Gretsch. Yo se las vi a los de Hilson en el 2006 en su producción y me quedé... ¿Qué quedé vale así. una pieza así? Anda de los usadas, anda de los $6,000 a los $25,000, más o menos. You ain't getting it. Sí. Entonces ¿En me serio? fui a Chicago a comprarla, toda una experiencia. Y bueno, ¿A ahí- Chicago a comprar? Sí, fui a Chicago. ¿Cómo, how Music do you Exchange. cherish? ¿Cómo trae? Yo veo a los que vienen a surfear a El Salvador, que si les salió el pasaporte no les importa. Y que si vino la ropa tampoco, ellos van a ver sus tablas. Sus tablas. Y el otro día abrieron ahí y vieron cómo las acomoda, pero era una pasión con sus tablas. Me imagino que de igual forma usted... Como cualquier otro hobby, ¿no? Las motos, los carros y todo eso, pasa la ahí? música es así también. Así que eso sí es una inversión. Sí, aunque en los últimos años como que le paré un poquito a las guitarras y ya me fui para otras, a atender otras Otro hobbies, ¿no? ministerio. Otras Ay, cosas. ¿Está casado? Todavía no. ¿Hay novia? Ay, Ah, qué bien, pero qué todavía bien. no estamos todavía en ese stage. Es noticia nueva para el casamiento. papá. No, con él platicamos mucho. ¿Y sobre esa eso, sí. novia extranjera o salvadoreña? Salvadoreña. Ah, qué actualmente, sí. A ver. Sí. Teniendo esos privilegios, ¿cómo guía como papá? Porque una de las cosas que yo le tengo pánico es que el día que mis hijos se decían formalizar algo, que creo que lo tienen, pero no es oficial, pero creo que está formalizado. Siempre decía, hey, mira, escogí una buena mujer. Y dije esto toda la vida. Papá, ¿y tú qué pensás? Mira, le digo, no te puedo decir más que escogí una mujer como tu mamá, porque sé que su mamá es una muy buena mujer. No tengo una queja, no puedo decir, X, Y, Z. Esa es mi medida para ellos. Entonces cuando le digo, papá, ¿y tú crees que me conviene? Yo siempre le digo, ve a tu mamá. ¿Cómo es tu mamá con esto? ¿Cómo es tu mamá con lo otro? Y saca tus conclusiones. Sí, yo entiendo que te guste lo místico, lo raro, pero mi mayor temor es que nuestros hijos, no es que se vayan de casa, se tienen que ir. No es que crucen culturas, lo van a hacer. Pero que sean influenciados mayormente por los de afuera que por los de adentro. ¿Qué les decimos a esos padres? Sí, es básicamente buscar las cualidades. Creo que eso es lo fundamental. Y durante muchos años ese ha sido el énfasis, ¿verdad? Que busquen cualidades. Sí, lo físico es importante. Sí, señor. Obviamente, tiene que ser así, ¿verdad? Mire, pastor, yo conocí un pastor allá loco, se llama Abraham, salvadoreño. Mire, pastor, quiero ser honesto, me dijo.
Yo al reino entré por carne, varón. Por la novia. Pero yo no lo entendía porque nosotros no hablamos así. Sí, y digo, pastor, sí. no entiendo esto. No, pues sí, por la mujer. Me digo, ok. Así que sí hay que buscar Son cualidades. Y eso es lo fundamental, porque es lo duradero, es lo perdurable. Lo físico ya sabemos que eso Sí, se va deteriorando. Pero esa parte es importante y siempre ha sido uno de los aspectos que hemos enfatizado. Cuando Ingrid entabló noviazgo con el que ahora es su esposo, que era en Brasil, es una cosa Él complicada. no es salvadoreño. No es salvadoreño. ¿Cómo se conocen? Bueno, Una banda, fue la banda, una gira. Estábamos por Brasil y él es hijo de pastor de una iglesia donde fuimos a ministrar. Ahí conectamos. ¿y qué tal el joven? No, muy Maravilloso. bien. Muy bien, Así, excelente, maravilloso, sí. sí. Ya cuando, bueno, ella me dijo que querían el noviazgo. Está bien, como pues ¿Cómo sí, es él un brasileño? Perdón mi ignorancia. La cultura, Sí, muy o sea- diferente a nosotros en varios aspectos, muy parecidos a nosotros en muchos otros. Fíjese que un pastor nuestro, Jorge, fue a hacer unas diligencias en Argentina. Y lo invitaron y él le gusta eso de capacitar y organizar y hacer. Y venía asustado. Le digo, ¿pero y qué pasó? Nosotros somos muy liberales acá como iglesia, pero ellos también son muy liberales allá. Y así me dijo él. Entonces resulta ser que en la noche, al terminar el culto de jóvenes a las 11 de la noche, ¿sí? A esa hora termina el culto, pues bueno, fueron por unas pizzas y unas cervezas. Wow. Entonces me dice que el pastor, a mí no me gusta, el cipote se ha creado aquí, hombre, ya es un señor. Claro. Pero venía en shock, pues que es normal, no es altisonante, no es un tropezadero, no, se comían su pedazo de pizza y una cerveza. ¿Qué sucede pasa? es que Vamos a echarnos. La cultura brasileña está más conectada a la europea que nosotros que estamos conectados al americano. Entonces ahí sentimos el shock cultural con Y ellos. Family wise, digamos, los brasileros o el yerno, ¿cómo es la cosa? ¿Son igual, así, como apapachones, como el mexicano, o son fríos, o cómo son? Así. Sí, son un poco más fríos, pero a su forma, pues a su manera. No es un frío enfermizo. No. Nosotros cuando ya ella nos dijo que se iban a casar, ahí sí ya pusimos las antenas en alto, ¿verdad? Y dijimos, no, tenemos que ir a conocer a la familia y fuimos. No, hombre. 15 días hicimos un viaje con mi esposa para ir a conocer a la familia. Ya usted sabe que uno de adulto para escanear eso es rápido, ¿verdad? Sí. No, Más que no como necesita. salvadoreños. Y entonces, en el viaje, sí, definitivamente nos vinimos contentos porque era muy buena familia. Y pues, se casaron. Ey, cuénteme. Ay, Se puede en cámaras mostrar Sí, una claro. foto. Aquí está presentando ahí a su vamos a bebé. hacer ese acercamiento. A su bebé. Sí, esa En la es la iglesia nieta. con el papá que es pastor también. Maravilloso. Están aquí presentando a su bebé. Y déjenme presentarles también en primera. Oh, miren, esta está espectacular. Orando. Qué bendición. Orando por la bebé. Por Y la esta es la nieta. familia. Aquí estamos la familia ya en Brasil, todos juntos. Tal vez logran ver ahí. ¿Y cómo se llama el esposo, el yerno? Lucas. No, así se llama mi hijo. Sí, el de medio. Sí, ¡Qué Lucas. loco! Entonces, todo ese proceso fue interesante porque... Porque no- Luisito salvadoreña, ¿qué pasa? ¿Quién le robó el corazón? Vamos a hablar tras Venga, cámaras. ta- Vamos a hablar tras cámaras. Ya de Pero- muchos años de conocerla. Sí. ya muchos a años. Me muchos decía, años. Pastor Luis, perdón. En el caso de lo que estábamos hablando, Sí, sí. de las cualidades, ¿verdad? Nosotros siempre enfatizando a nuestra hija eso mismo. Y creo yo de que ella pudo manejar eso. Por supuesto que no fue un solo noviazgo que ella tuvo otros noviazgos, pero nosotros siempre pendientes. Definamos eso, por favor, es importante. Unos se van a reír de lo que vamos a hablar. ¿Qué es el noviazgo hoy? Bueno, ahora eso ha cambiado el concepto porque prácticamente es casi que una unión ¿Verdad? marital, pues, ¿verdad? Ok. ¿Cree usted Ajá. que estamos equivocados promoviendo que no? Fíjese que estamos en lo correcto, porque todos sabemos que al cruzar fronteras todo se descompone, ¿verdad? Y los chicos se confunden cuando le mezclan sexo al noviazgo, se complican completamente, que después no saben si la quieren o no la quieren, si la desean o no la desean. Mire, pastor, o sea, es un yo le voy a problema hablar del bien evangelio de complicado. TikTok. Salió una tipa, una mujer, haciendo una afirmación similar. Y dijo, miren, el problema, ella habló de 5. Ella puso el número, no yo. Después que has tenido 5 parejas, dijo, como mujer va a ser bien difícil que puedas identificar qué es lo que quieres. Sí. Lo decía una mujer.
Claro, yo estoy viejo y pareciera que soy un celoso y fanfarrón. Tal vez cuando estaba joven no lo pensaba así. Pero yo les insisto a los jóvenes, hey, haga lo correcto, hombre, no le va a ir mal. No le va a ir mal. Ahí puse un meme el día de ayer, ¿verdad? El primer date del cristiano, un café. El segundo date, te quieres casar conmigo. O sea, ¿verdad? Y yo entiendo, pero yo creo y considero que no estamos equivocados. Es necesario. Dar algo ahí. Fíjate que yo, mi poca experiencia de vida que he tenido, he notado que las familias que empiezan y continúan con un approach conservador, no es garantía, pero he visto mejor outcome en sus hijos, como familias, versus los que tienen un approach muy liberal. En la forma de educar, en la forma esta de... pregunta es tricky. ¿Qué hacemos con estos adoradores? ¿En qué sentido? Hablando de toda la iglesia. Nosotros tenemos políticas que antes tal vez no se ejercieron, pero hoy me toca a mí poner un alto. Sí, decir, miren, arreglémonos, hombre. Si usted está solo rejuntado, cásese, hombre. Sí. Si usted está divorciado y está pretendiendo a alguien, pues páguesela, cuente a sus hijos y haga las cosas bien, hombre. Pero no venga aquí de novio y los bichos no han comido, los hipotes, los muchachos. ¿Cuál cree que es el approach correcto con una persona que tiene, en un término de trato, 5 años, que es parte del ministerio o empleado o colaborador, como se dice, con esta gira de un noviazgo aquí, no, espérate, no un noviazgo aquí, no un noviazgo aquí? ¿Qué le dirían? Bueno, realmente lo principal no puede ser otra cosa, sino que arreglen su relación con Dios. Buen punto. Eso es fundamental, porque si una persona no arregla su relación con Dios, el temor de Dios no va a estar ahí. Buen punto. ¿Verdad? Y segundo, ellos tienen que definir su proyecto de vida. Uno de los grandes problemas de la mayoría de jóvenes de hoy es que ellos no tienen proyectos de vida. Entonces hay que orientarlos, hay que ayudarles para que ellos tengan un proyecto de vida. Y número 3, es necesario que ellos se conozcan, ellos como personas. Lamentablemente yo he observado que muchos jóvenes de hoy no se conocen suficientemente, por lo tanto se dejan llevar por lo que sienten, no por lo que realmente son. Se embarcan en base a eso, a cosas, proyectos, decisiones que para ellos son importantes en un momento, pero cuando ya ven los resultados se dan cuenta que se equivocaron. Entonces uno tiene que ayudarles a ellos a que se conozcan. Primero, que arreglen su situación con Dios. Segundo, que tengan un proyecto de vida. Tercero, que se conozcan muy bien sus áreas débiles, sus áreas fuertes. Y luego desarrollar un proceso de crecimiento, porque la mayoría de nuestros jóvenes quieren casarse con excelentes mujeres, las muchachas con excelentes hombres, pero ellos no se están preparando a sí mismos para eso. Pero oyen a Bad Bunny. Pues sí, o sea, lamentable, ¿verdad? Y quisiera agregar algo ahí, porque esta generación está lidiando con algo que las generaciones pasadas no, y es TikTok, es Instagram, y de repente estamos comparando estilos de vida, idealizando ciertas cosas. Vemos parejas en Miami o en Europa y vemos buddy, formas. You better get ready, porque hoy para casarse y para pedirle la mano va a tener que irse en un globo, prenderse fuego y que el globo salga de la boca de un tigre y él tira par por un aro y te querés casar conmigo. Entonces se idealizan demasiadas cosas que salen fuera de la realidad y eso complica más también a nuestros jóvenes, ¿verdad? Bueno, yo friego mucho a los chavorrucos y a los papirrines y a todos los pirurris porque les digo, miren señores, seamos honestos, esto no es verdad. O sea, nadie amanece acostado en el pecho del otro dándose besitos de piquito, buenos días. Si el cipote no ha dejado dormir y la lora hablaba toda la noche y le pegaron la policía, el secote lo llevaba. O sea, no es nuestra realidad. ¿Saben qué creo yo? Y lo quiero traer todo esto a la iglesia. Nuestra relación con Dios como esposa del Cordero tiene que arreglarse porque estamos idealizando demasiadas cosas. O sea, pareciera que todo dentro de la iglesia es entertainment y pasarla bien y palabras de revelación y de bendición. Un momentito, yo hablé del peligro de la mucha miel. Y les dije, ¿ustedes saben por qué tuvieron que conquistar la tierra de que fluye leche y miel? Para que supieran que no es gratis. Sí. Porque no era que iban a pasar en 33 días de un punto A a punto B y se echaron 40 años. Pero no entendieron el mensaje. Y la mucha miel empalaga. Así como la miel es parte de la palabra de Dios, la miel es parte de la revelación de Dios, también es una maldición. La miel hincha, la miel causa muchas cosas. Claro. Entonces yo creo que eso en la iglesia sucede. Por ejemplo, hoy que hablo TikTok y eso. Yo fui a ver a mi pastor Luis. Sí, pero es que él predicó tal cosa. No, pero miren, fulano de tal. Él tiene una palabra. Claro. Ese fulano de tal no lo conoce. Sí. Nunca le ha dado la mano ni sabe la chuquencia que anda haciendo. Pero ya cuando uno conoce sus ovejas, uno dice, mira, fulano. Sí.
comete este paso. ¿Cómo recibieron la noticia, papi, me caso? Bueno, nos preocupamos mucho, no porque se iba a casar, Sí. sino porque se iba a ir lejísimos, Sí. lejísimos. Entonces yo le dije en una ocasión a ella, hija, tú sabes de que Brasil está lejos. Y nosotros pretender que vayamos a verte o tú venir, eso es carísimo. ¿Qué vas a hacer con ¿Qué eso? vale Ya un lo boleto pensaste, a le Brasil? dije yo. ¿Cuánto se paga? $500. Wow. Es caro. el Es como pasaje. ir a Europa. Sí. Entonces lo que ella me dijo es, Dios va a proveer. Me cerró la boca. Con su misma medicina. Realmente así ha sido, porque cuando vamos a Brasil con mi esposa, ellos pagan boletos o si no, él lo hace. O sea, llegamos en la época en la que ya nosotros solo decimos qué fecha va ahí. Pero qué bendición. Entonces, ¿Quién es mayor? ¿Ingrid? no, él es mayor. Y quisiera señalar un aspecto importante, y esto va para todos los padres y de manera específica a los pastores que son padres. Porque muchas veces los pastores tenemos problemas de no querer que nuestros hijos desarrollen tanto porque, pues sí, de repente hay gente envidiosa en las iglesias, ¿verdad? Sí, que con los diezmos y con las ofrendas están haciendo esto. Pero creo yo que el pastor tiene que hacer que su familia desarrolle su potencial espiritual, su potencial intelectual, académico, su potencial laboral, porque nosotros tenemos que darle futuro a nuestros hijos. Amén. Hay algunos pastores que quisieran que sus hijos sirvieran como pastores, pero eso no es una cuestión que se impone, eso es algo que ellos tienen Y que es herencia, decidirlo. pues. Me quiero meter a eso que estás diciendo, porque en iglesia donde yo crecí también, o sea, se espera que el pastor y el hijo del pastor va a ser el pastor. Sí. Y esa era la presión que yo tenía. Y yo recibía ofertas de seminarios en Guatemala, en Sudamérica, vení con beca a estudiar. I wasn't feeling it. Sí. Ir a teología. Yo sí amo al Señor y la iglesia y hacer iglesia y predicar y enseñar y estudiar la palabra, but I wasn't feeling it. Y yo agarré un libro, que por cierto eso lo tengo bien cerca de mi corazón también, de su papá. Yo agarré el libro del pastor Toby y lo leí. Me voló la cabeza porque entonces yo entendí, o sea que puedo servir a Dios y ser empresario. O sea, se puede ser pastor y puedo también ser empresario. Eso en mi contexto no existía. O pastor Así, o así nada. era aquí. Sí, señor. O Sí, pastor o bivocacional nada. no se podía. sí. Entonces, a partir de ese libro, en una sentada, toda la madrugada me lo leí, ¡wow! Entró esa idea en mi mente y comenzó a evolucionar esa idea en mi mente. Larga historia corta, yo comencé a hacer pactos con Dios, a orar muchísimo. Yo recuerdo el momento, el lugar, en la oración donde le di vuelta a la llave, que abrió esta empresa tremenda que el Señor nos ha permitido fundar, que salimos hace poco en una revista muy importante de la región empresarial, ¿Cómo se llama? DC Nearshore. Ok. DC Nearshore. Y se trata de... Es una compañía de tecnología de software. Nosotros conectamos compañías de Estados Unidos y les ofrecemos servicios con equipos de ingeniería de software en Latinoamérica, principalmente en El Salvador y en Brasil. Entonces yo ya tengo 10 años que fundé esa empresa y gracias a Dios pues hemos tenido la bendición de poder también ser sembradores en el reino, conectar nuestra actividad empresarial con un propósito eterno también, ¿verdad? Poder servir a la iglesia desde esta esfera de la empresa. Aparte que uno como empresario también es un benefactor social, creando empleos, creando prosperidad que no habría aquí porque estamos teniendo esas oportunidades de otros lugares, dándole oportunidades a muchos jóvenes, cambiándoles la vida a muchos jóvenes. También tenemos la oportunidad de ofrecer ayuda a pastores retirados. Qué bien. Y ese tema es importantísimo. Sí. No hay. Ahorita estamos hablando con la Universidad Evangélica, con el ITCA, con un plan de becas para hijos de pastores también. Entonces, el Señor nos ha permitido también desarrollar ese brazo bien fuerte y por ahí el Señor nos quería y nos bendijo. Por otra parte también, el Señor quería que fuéramos y hiciéramos todo el tema del Ministerio de Alabanza. Viajamos por toda Latinoamérica. Nosotros nos entristecimos cuando supimos, mire, GDS, porque se casó la niña y estaban súper sólidos. ¿Hay producción? Estamos grabando nuevamente. Lo que sucede es que nosotros antes de la pandemia estábamos con un plan, pero al final el Señor dice, ¿no? y hace y dispone. Entonces Ingrid decidió mudarse a Brasil y está en maternidad, por cierto, ya les mostré lo de su bebé. Entonces, sin duda, eso nos hizo entender que el Señor nos quería en otra temporada. Entonces, ambos nos ocupamos en esta otra esfera de nuestra vida profesional
nuestra vida financiera, ella está iniciando un matrimonio, hay que ponerle también atención. Eso es algo importante que quiero decir. No hay que ponerle tanto, cuando uno es ministro del Señor, tampoco hay que afanarnos tanto en eso específicamente, porque la vida tiene muchas otras facetas. Hay esposa, hay hijos, hay padres, hay trabajo. Y a Dios le agrada que seamos buenos mayordomos de la vida, ¿verdad? Si ponemos demasiado solo en la iglesia, yo conozco familias pastorales que poner demasiado énfasis en la iglesia descuidan hijos o descuidan otras cosas. Entonces, hay que tener discernimiento del Espíritu Santo, cuál es la temporada en que Él te está poniendo, si Él te está invitando a que le pongas más atención a esto, tranqui, hacelo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe. En este momento ¿Esa es la publicación? Sí, esta es la revista de Innovación y Negocios, edición número 25, una de las empresas más importantes de la región sobre negocios, y nos han listado aquí en su edición número 25 como expertos de desarrollo de software de proyectos de clase mundial. La pueden encontrar a nivel online. Esta se la voy a dejar a usted, pastor. Maravilloso. Estamos ahí también dando testimonio, ¿verdad? De Cristo en la esfera de los negocios, junto a empresas muy reconocidas en la región, que ustedes podrán ver aquí los logos. Ahí está el logo DC Nearshore, ¿verdad? Y esta empresa nació de rodillas, en la universidad, de rodillas, cuando yo era empleado en mi trabajo. Ahí abrimos la llave para el éxito financiero y el éxito. ¿Cómo podemos traer a la iglesia al mundo tecnológico? ¿Qué tan distantes estamos de lo que necesitamos hacer? Innovación, desarrollo de software. Hay muchos que todavía dicen que es satánico. Quiero recordarle que le llamamos la caja satánica a la televisión en algunos años. Sí, Antes de la pandemia, mucha gente satanizaba el Facebook. En la pandemia los vi a ellos haciendo Facebook Live. Así es. ¿Ok? Mi papá logró pastorear a la iglesia y mantenerla, keep it together, por las redes sociales. Gracias a Dios yo había venido al país en esa fecha y me quedé encerrado con ellos. Yo vine a renovar algo del pasaporte. No, con mi papá hacíamos unas producciones increíbles en Facebook. Bueno, no nos abandona porque todos los días nos manda unas reflexiones. Siempre le pongo, buenos días, boss, ¿cómo va la cosa ahí? Mi papá es impresionante para esto de producir contenido y todo. Yo le digo, you gotta take it to the next level. Sí, aquí. Pero nos pusimos a generar contenido, redes sociales. Él pastoreó a la iglesia durante la Necesitamos pandemia. El podcast de Luis Ángel Díaz. Necesitamos el podcast. Bien dicho. Sí, porque toda esa enseñanza tiene que estar colgada, pues. Sí. Que alguien la pueda ver y la pueda accesar. Creo que es legado. Antes legado, si escribo un libro, done that, done deal. Ok, ¿hoy qué hago? No, cuelgue esa información. Bueno, yo quiero agradecer el tiempo que nos han dado. No hicimos ni una pausa, llevamos 40 minutos. Y palabras finales suyas para motivar a los creyentes y no creyentes a creer en Dios, a acercarse, o esa palabra para poder emprender y volver a la oración. Bueno, en mi caso quiero dirigirme a los pastores porque creo yo que es el corazón de esto, y me refiero a la esposa y al esposo. Dejen crecer a sus hijos. Dejen que sus hijos sean lo que ellos quieran ser. Orientémoslos, guiémoslos, preparemos el mejor ambiente en las iglesias locales para que ellos puedan encontrarse a sí mismos, encontrarse con Dios, y luego proveámosles todo lo necesario para que ellos desarrollen. Los papás y mamás que somos familias pastorales tenemos que invertir en los hijos sin lástima. En la época en la que ellos son adolescentes, jóvenes e inclusive jóvenes adultos, tenemos que invertir todo, porque posteriormente ellos van a recoger el fruto de toda esa inversión. Y luego la columna vertebral de todo esto es una vida espiritual constante en la que nosotros les modelemos realmente lo que significa ser cristiano. Así que como pastores tenemos ese gran desafío, y creería yo de que nuestro país lo necesita. Familias pastorales más desarrolladas, y que el pastor no tenga miedo pues de hacer desarrollar a sus familias. Si de repente sus hijos tienen mayor abundancia económica, que no tengan miedo. Es decir, sus hijos son sus hijos. La iglesia es práctica. Una vez ya el pastor está enfermo o está ya a punto de morir, sencillamente la iglesia dice, mándennos a otro, ¿verdad? Y se resolvió la situación, pero la familia no, la familia siempre va a estar ahí. Así que esas serían mis palabras para los pastores. Luis Jr. Decir muchas rutas por donde irme, pero Dios ya nos dejó el mapa, los principios ya están en la Biblia. Amén. Ya están ahí, no hay que
Pensarlo. Con pensarlo o pensar en cosas más sofisticadas. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. All right? Ahí hay uno. Traed vuestros diezmos, ofrendas y derramaré bendición hasta que sobreabunde y apartaré al devorador. Ahí está. Vayamos a los principios, ¿verdad? Vayamos a los principios y si practicamos los principios hay un outcome, ¿verdad? Cuando ponemos fe también, ¿verdad? Hebreos 11 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe. Es pastor, solo que no sabe. No, yo soy pastor. Yo soy ministro de la iglesia de Dios con credenciales. Solo que en este momento no sirvo en una iglesia como pastor. Pero hoy está en la Universal, papá. Boston, Brasil, El Salvador. Por ahí estamos, pero sí, fe. Yo creo que la llave que a mí personalmente me abrió la puerta. Yo vengo de andar en la 101B, pastor. Yo vengo de andar en la ruta 6. Mi primer trabajo era en San Miguelito. Yo ganaba $250. What do you do con eso hoy en día? Ahí vengo yo. Él nunca me compró un carro, nunca. Nosotros no venimos de ahí. Venimos de una familia clase media baja, podríamos decirlo así. Pero la oración, la fe, fue una llave que revolucionó y que nos llevó por todo el continente. Hemos estado en todos los países de América, hemos estado ministrando en lugares que jamás me imaginé poder estar ministrando, llevando fe. Nos ha permitido montar empresas, nos ha permitido tener socios de negocios en otros países. Y todo eso ha sido posible por la fe, ¿verdad? Y también por la generosidad, por la fidelidad en el diezmo, por la fidelidad en la ofrenda. La gente en la iglesia no quiere diezmar, no quiere ofrendar. Me encantaba el approach de su papá cuando predicaba sobre eso. Yo escuchaba mucho de eso. Yo le animo a la gente que me está escuchando, para el área financiera, busque lo que dice la Biblia sobre el dinero. Nosotros de latinoamericanos nos complicamos tanto con ese tema del dinero. La Biblia habla mucho sobre eso, sobre la prosperidad, sobre las finanzas. Hay que ser fieles, hay que ser generosos, hay que ser fieles con nuestros pastores, honrar, hay que diezmar. A Dios no le podemos estar robando y estar esperando entonces que nos vaya bien en el área financiera, ¿verdad? Así que por ahí va la ruta, ¿verdad? Yo lo que les podría decir es, vayamos a la Biblia y extraigamos los principios, vivamos los principios y luego disfrutemos del outcome que ahí se nos promete. Para eso son las promesas. Mis pastores, muchas gracias. Amigos y hermanos, ustedes lo escucharon acá. La familia Díaz ha sido muy bendecida y bendicen a muchos ahora a nivel internacional. Cierro este programa recordando lo que siempre predicamos. A cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.